Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Motivación Cristiana Internacional. Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a dar respuesta pública a un hermano pentecostal, un hermano evangélico que me hizo algunas preguntas sobre el don de lenguas. Así que aunque ya tenemos un video aquí en el canal explicando a detalle el don de lenguas, aquí voy a dar esa respuesta pública para él y para todos mis hermanos evangélicos, en especial los hermanitos de la iglesia pentecostal, que creen, que tienen esta doctrina como fundamento de sus creencias, ¿no? Entonces, usted que está llegando, le invito para que tome un lapicero, un bolígrafo, un lápiz, una libreta, y para que también tenga su Biblia a la mano, porque vamos a leer la Biblia. Y siempre aclaro, algunos textos ya los tengo aquí en la laptop, simplemente los leo porque ya los he escrito aquí, otros los leeré a la palabra de Dios. Así que yo voy a ver la cita bíblica y usted por favor vaya a ella, estúdienla en casa. Y como a veces suele pasar que la gente cree que la mayoría tiene la razón, entonces voy a invitarle para que haga lo siguiente. Usted, querido amigo pentecostal, voy a invitarle para que haga lo siguiente. Llévele este video a su pastor. Dígale: pastor, este video me ha dejado inquieto. La manera como la presenta el hermano Fabio Fori me llama la atención. Hay unas aristas interesantes y quiero que la discutamos a la luz de la palabra de Dios. Lléveselo a su pastor. Y después de que usted discuta con su pastor, nos hace comentarios en este video. Busca a un pastor adventista y dígale que le explique la posición con base en lo que dice la Biblia. La iglesia adventista siempre, cuando encuentra textos difíciles, va al original, va al hebreo o al griego. Especialmente los textos del Nuevo Testamento que fueron escritos en griego koiné, vamos a ellos y descubrimos qué es lo que quiso decir el autor, la persona inspirada por el Espíritu Santo al escribirlo. Entonces, amados hermanos, yo los quiero mucho, los aprecio en el Señor y entonces vamos a hablar de este tema. Pero como siempre es ya religioso en este canal, ya es institucional, siempre oramos antes de iniciar cualquier estudio para pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea Él que nos guíe, que sea Él que ponga las palabras en nuestro corazón y que las expresemos a través de nuestros labios, para que quienes vean los videos puedan sentir también la presencia de Dios. Repito, lo hago con todo amor, lo hago con todo el cariño y lo hago con todo el respeto que usted, teniendo diferencias doctrinales con este servidor, somos hermanos en Cristo y estamos buscando juntos llegar al reino de los cielos. Pero hay que estar en la verdad, escúcheme, hay que estar en la verdad. No va a llegar al cielo viviendo una mentira. Y más cuando se le presentan las verdades y usted insiste e insiste en seguir en ella. Entonces, recuerde que el diablo es mentiroso. Él es padre de la mentira. Así que cuando a usted se le presente una verdad, recíbala. Cuando se le presente una verdad de la Biblia, estúdiela y acéptela en su corazón. Pídale a Dios que le ayude. Vamos a orar. Y antes déjenme invitarlo para que se suscriba al canal. Es importante que lo haga. Aquí estamos teniendo mensajes de parte del corazón de Dios para su corazón. Y para que no se pierda ningún mensaje que publicamos, que posteamos aquí, le invito con todo amor, con todo cariño para que se suscriba. Es más, en este momento revisen la parte de abajo de qué color está el botoncito de suscribirse. Si está rojo es porque usted no se ha suscrito al canal y es importante que lo haga. Suscríbase en este momento. Y si está gris, usted ya está suscrito, porque ahí dirá entonces suscrito a este humilde canal que trabaja día a día para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y defender la verdad de la Biblia. Ora conmigo por favor en este justo momento. Padre bueno que estás en el cielo, te agradecemos inmensamente por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Oramos en este momento al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de nuestros antepasados. Oramos a Él porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y ese Dios a lo largo de toda la Biblia nos ha estado llamando, nos ha estado buscando. Nuestros corazones son duros a la verdad porque tenemos un enemigo muy astuto. Un enemigo que lleva poco más de 6,000 años observándonos, nos observa desde la cuna. Ese enemigo que es tan astuto que fue capaz de convencer a la tercera parte de los ángeles en el cielo, seres santos. También nos ataca a nosotros, seres mortales, pecadores. Por eso necesitamos cada día más y más dependencia de Dios. Queremos tomarnos de tu brazo, Señor. Queremos que tú nos ayudes a comprender las verdades de la Biblia. Queremos caminar en tu santuario. Queremos caminar en santidad. Pero para eso necesitamos cambiar hábitos, cambiar creencias, cambiar incluso, Dios, formas de pensamiento, formas de hablar, nuestra forma de vivir. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos en esta hora esperando que tú nos acompañes en este estudio corto que realizaremos sobre el don de lenguas. Aquí observaremos, Dios, si lo que la gente hoy determina que es don de lenguas
viene realmente como un don del Espíritu Santo o si más bien es una manifestación del archienemigo de Dios. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos queridos. Vámonos al libro de Hechos, porque ahí parte toda la creencia de nuestros hermanos pentecostales, nuestros hermanos evangélicos. Vámonos al libro de Hechos, a ver qué Hechos se me perdió aquí de mi Biblia. Libro de Hechos, capítulo 2. Voy a servirme leer desde el verso número 1 hasta el verso número 11. Y presten toda la atención para que ustedes se imaginen la escenografía. Dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un gran estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Dice el verso 3, y se les repartieron lenguas, ¿ok? Y se les repartieron o se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 4 declara algo demasiado interesante, preste atención. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Algunas versiones dicen nuevas lenguas. Atentos. Y comenzaron a hablar otras lenguas o nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Dice el verso 5, atentos. Dice de la siguiente manera. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, vino gente de muchas partes y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y la expresión lengua aquí, empiezo a aclararte, se traduce como idioma, ¿ok? Y cada uno le escuchaba hablar en su propio idioma. O sea, eran palabras conocidas para ellos, desconocidas para algunos, pero conocidas para otros de entre la multitud, porque era su propio idioma. Dice la Biblia en el versículo número 7, estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? La lengua, su lengua natal, la que ellos expresaban a diario. Y sigue diciendo, había gente, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. También sigue haciendo una larga lista que se va hasta África, dice Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de nuestro Dios. Fíjense, queridos hermanos, que justo antes de que llegara el Espíritu Santo, el Señor ya le ha advertido a los discípulos, el Señor les ha advertido qué va a pasar en ellos cuando llegue el Espíritu Santo. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. El Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y ese poder que ustedes van a recibir les va a servir para predicar, dice la Biblia, y me seréis testigos, ¿cierto? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo a ellos, empieza a aplicarse esa predicación del Evangelio del primer siglo. Y ellos van a predicar a diferentes lugares. Pero la primera explicación es la siguiente. Como los discípulos no hablaban sino un par de lenguas, entonces el Espíritu Santo vino, los tomó. Y cuando hablo un par de lenguas me refiero a un par de idiomas, los del momento, pero ahí había muchas personas. Entonces el Espíritu Santo los toma y ellos hablan otros idiomas para empezar a predicar, a proclamar y a expandir el Evangelio a todos los confines de la tierra como el Señor se los había prometido. El Señor les dice, pero recibiréis poder, el poder de ustedes hablar otros idiomas, el poder de predicar en contra de cualquier gobierno, de cualquier sistema religioso, de cualquier sistema de creencia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, escúcheme, hermano pentecostal, el Espíritu Santo llega a su vida con un propósito especial. ¿Ok? Y no necesariamente es que cuando llegue el Espíritu Santo usted hable en lenguas. No todo el mundo tiene que hablar en lenguas. ¿Ok? Y cuando digo hablar en lenguas, me estoy refiriendo a otros idiomas. El Espíritu Santo llega para impulsarte a que prediques el Evangelio. El Espíritu Santo llega para llevarte a la verdad, para transformarte, para cambiar tu vida. El Espíritu Santo llega para repartir ciertos dones, para administrar la iglesia, para que el Evangelio se expanda. Fíjense que el Señor,
En la Biblia, allí en el libro de Hechos, cuando habla del don de lenguas, te repito, te aclaro, está hablando de idiomas, para que el mensaje pudiera llegar en su propio idioma a las personas que lo estaban escuchando. En primera de Corintios capítulo 12, versículo 30, hay algo interesante. Y aquí es donde algunos hermanos pentecostales se confunden bastante. Déjenme, yo voy aquí a mi Biblia, a primera de Corintios capítulo 12, y vamos a leer el versículo desde el 29, no el 30 necesariamente, vamos desde el 29. Porque algunos hermanitos llegan y están un poco atribulados porque no hablan lenguas. Y entonces eso los lleva a preocuparse, a repetir palabras, a aprenderse palabras, porque les han enseñado que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de un ser humano es hablar en lenguas. Les han enseñado eso. Y mucha gente dice, es que tú no has experimentado el Espíritu Santo porque no hablas en lengua. Pues déjeme decirle que esa no es la manifestación más poderosa del Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios 12, 29 y 30, y este texto te va a volar la tapa del cerebro. Mira lo que dice. Dice así: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Son preguntas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Claro que no. En otras palabras, el Espíritu Santo reparte los dones a quien Él quiere y como Él quiere, pero no necesariamente todo aquel que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Aquí el libro de 1 de Corintios capítulo 12 versículos 29 y versículo 30 se lo está dejando a usted muy claro. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que todo el que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas? Es absurdo. Hoy escuchamos tanta gente sincera en las iglesias, porque déjeme decirle que las personas que se me han acercado y los que me preguntan en privado son gente sincera que está buscando la verdad. Y en esas iglesias hay personas que Dios les está hablando para sacarlas de ahí, y ellos creen que deben hablar en lenguas para recibir o cuando reciben el Espíritu Santo. Y estaban un poco confundidos, los hermanitos están un poco confundidos porque creen que hablar en lenguas es decir o balbucear palabras incoherentes, incomprensibles, que nadie las comprende, que nadie las entiende, y no se han dado cuenta que las lenguas de las que habla la Biblia son simplemente idiomas. Y entonces cuando una persona llega donde su pastor y le dice: pastor, es que estoy preocupado porque no llega el Espíritu Santo, no hablo en lenguas aún, entonces esa persona se preocupa. Y el pastor lo que le dice es: debes clamar más, clama más, ora más, ayuna más. Mire lo que dice el libro de Juan 14, 26. Présteme atención. Libro de Juan 14, 26. A ver si yo lo busco aquí lo más rápido que pueda. Juan capítulo 14, el versículo 26, reza la letra de la siguiente manera: pero el Consolador, es lo que pasa cuando llega el Espíritu Santo, pero el Consolador, dice aquí, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Para qué llega el Espíritu Santo? Para recordarle las palabras de Jesús, para recordarle las promesas de Jesús. El Consolador llega para enseñarte las cosas, para que tú vayas a la verdad. Es más, el mismo libro de Juan, pero ahora en el capítulo 16, podemos leer el 16, a ver, tal vez verso 13. También da aquí una aclaración de la manifestación real cuando llega el Espíritu Santo a una vida. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Escuche, cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, no es para que hable en lenguas. Además, ese don de lenguas aplicó en el primer siglo, aplicó en la primera iglesia, aplicó cuando el evangelio estaba empezando a esparcirse, porque ellos no hablaban esos idiomas. Ahora, en este mundo moderno en el que estamos, donde hay tantas herramientas, tanta tecnología, donde estamos ya organizados por grupos, déjeme decirle que no aplica este don. Sin embargo, aclaro, porque aquí algunas personas malinterpretan, aclaro, el Espíritu Santo puede tomar en este momento a una persona y que se manifieste hablando un idioma que no conoce. Porque ahí está, el don de lenguas debe ser para edificar. Es decir, si aquí hay una persona que no entiende el idioma que se está predicando, puede venir alguien a interpretarle y decirle: mire, yo no sabía inglés, pero le traduje a esa persona lo que estaba diciendo, aunque yo no sabía inglés, aunque no sabía español. Debe ser para edificación en la iglesia. Además, Pablo dice algo interesante. Dice: a lo sumo 1, 2 o 3.
Pero si no hay intérprete, cállese la boca. Es lo que Pablo le manda a decir a usted. Ahora, hay algo más. El mismo capítulo 16 de Juan, pero esta vez en el verso número 8, también manifiesta lo que hará el Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Escúcheme, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A mí me llamó la atención eso y me puse a estudiarlo. ¿Qué significa convencer al mundo de pecado? ¿Cómo me convencen a mí de pecado? Me puedo convencer de pecado cuando sé que es pecado. Y pecado es transgresión de la ley. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a las personas, viene a la gente para decirle, usted está violentando la ley de Dios. Reconvenga su camino, organícese, porque usted va por donde no es. Convencerte de pecado es decirte, estás violando la ley de Dios. Y la pregunta que yo le hago a mis hermanitos que están viendo este video, especialmente a mis hermanos pentecostales, es, ¿usted sabe qué revela la ley de Dios? Revela el carácter de Dios. Y si usted rechaza la ley de Dios, entonces usted está rechazando el carácter de Dios, que es amor. La ley de Dios es amor. Y el Espíritu Santo llega a su vida para convencerlo a usted de que está violentando la ley de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo llega con algunas acciones especiales. Y ahora voy a irme al libro de Hechos, porque sé que ustedes están esperando que vaya a Hechos, sé que están esperando que vaya por allá al libro de 1 de Corintios, al libro de 2 de Corintios, sé que están esperando esas citas y yo se las voy a explicar aquí. Pero déjenme primero hacerle esta estructura de lo que sucede en una persona cuando llega el Espíritu Santo. Primero, transforma el carácter. ¿Escuchó? El Espíritu Santo transforma el carácter de una persona. El que es iracundo, deja de serlo. Eso es recibir el Espíritu Santo. El que era grosero, deja de serlo. El que robaba, deja de robar. El que mentía, deja de mentir. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en una persona. Transforma el carácter. Y recuerda que nuestro carácter aquí debe ser transformado para que podamos estar en sintonía, para que podamos estar en la misma atmósfera de los ángeles, del Padre, de Jesús, del Espíritu Santo. Necesitamos un carácter que esté semejante al de ellos. Y eso lo hace, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo con usted y conmigo cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos. No me diga que el Espíritu Santo solamente se manifiesta o que la mejor manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da dones a cada uno según Él quiere, los reparte. Y a todos no les dio don de lenguas. Unos son pastores, ministros, evangelistas, don de sanidad. No todos tienen don de lenguas. Además, el Espíritu Santo llega para quitar la venda que hay en nuestros ojos. Dice el libro de Apocalipsis, unge tus ojos con colirio, dice. Y el colirio es señal del Espíritu Santo en la vida, para que la gente pueda ver las verdades de la Biblia. Cuando una persona es terca, cuando una persona es necia, por más que se le está mostrando un texto de la Biblia, por más que se le está mostrando un versículo, se le está explicando con el método historicista, se le está mostrando la promesa de Dios, si esa persona sigue en contravía a las verdades de la Biblia, el Espíritu Santo no está trabajando en ella, porque está cerrando su corazón. Pero cuando usted abre su corazón y dice, bueno, Dios, aquí estoy, yo soy necio con esto, pero quiero que tú me hables, viene el Espíritu Santo y te muestra unas verdades que tú ni te imaginas. Y dices, wow, ahora entiendo por qué mi vida estaba así, ahora comprendo por qué caminaba de continuo hacia el mal. El Espíritu Santo llega para transformarte. Por eso cuando se habla del pecado contra el Espíritu Santo, es ese, que aún mostrándole a usted las verdades, predicándole a su corazón, predicándole, usted cierra su corazón. Entonces el Espíritu Santo dice, ya no hago más en esta persona. Así que usted puede estar dentro de la iglesia y puede estar pecando contra el Espíritu Santo. ¿Escuchó lo que le estoy diciendo? Usted puede estar renuente a la voz de Dios. El Espíritu Santo también llega, y esta es importante que la comprendan mis hermanos evangélicos, llega para equipar a la iglesia con diferentes dones para que el evangelio sea predicado. ¿Cuál es la mayor evidencia entonces de que una persona ha recibido el Espíritu Santo en su vida? Váyase al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el resultado de una persona que tiene los dones que tiene el don del Espíritu Santo, que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo llega para que en lugar de que usted hable cosas extrañas, usted pueda controlar su lengua. Esa es la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. Algunos cristianos sinceros, créanme, se lo digo, son sinceros, porque eso es lo que les han enseñado. Consideran que el don de lenguas es la señal más fehaciente del Espíritu Santo. Esa es la evidencia especial de los creyentes pentecostales. Según ellos, todo creyente convertido, así lo he leído y así me lo han expresado. Y así lo dejaron ver en los comentarios. Dicen ellos, todo creyente convertido debe expresar o debe manifestar
que habla en lenguas. Y si no lo hace, la persona está en serios problemas. Por eso no hay tantos hermanitos preocupados. Y vuelvo y les repito, de hecho uno se va a YouTube incluso y usted pone cómo hablar en lenguas y aparecen pastores carismáticos enseñando cómo hablar en lenguas. El don de lenguas tiene que ser auténtico y viene del Espíritu Santo. Nadie te puede enseñar en lenguas. Nadie te puede enseñar palabras especiales para que las repitas. Eso debe ser algo que nace en el corazón y nace porque lo pone el Espíritu Santo. Y no son palabras cualquiera. Hablar en lenguas son idiomas. Una persona me decía lo siguiente, me decía, vea, Fori, es que eso solamente es abrir la boca y dejarse llevar, y decir, y decir, y decir, y dejarse llevar, y está hablando en lengua. El Espíritu Santo no es loco, eso es locura. El Espíritu Santo es cuerdo, el Espíritu Santo es coherente, y el Espíritu Santo trae paz. No puede haber ese palabrerío, ni ese show, ni ese desorden que se forma cuando aparentemente están hablando en lenguas. Es bonito sentirse especial, hermanos. Es bonito sentirse especial, sentirse ungido y que las personas vean tu espiritualidad. Muchas personas que van a la iglesia y no son capaces de repetir estas palabras sienten que están perdiendo su tiempo y que Dios no las considera importantes o especiales porque no envía sobre ellos el Espíritu Santo. Les han enseñado mal. Su pastor le está enseñando mal lo que hace el Espíritu Santo cuando llega el Espíritu Santo a la vida. Y algunos me citan lo que dice Marcos 16, 17. Déjeme, yo se lo busco porque aquí está. Muchas personas dicen este texto y claro, como no van al original, pues entonces el texto les da dos vueltas y los hace sentir que están en una gran verdad cuando están en una terrible mentira. Muchos me citan, se me perdió Marcos de mi Biblia, permítame, lo encuentro aquí, ya lo encontré. Marcos 16, 17 dice de la siguiente manera, lo voy a leer, dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y escuchen, hablarán nuevas lenguas. Y entonces la gente dice, ¿vio? Ahí dice la Biblia que hablaremos, que tendremos el don de lenguas. Escúcheme bien lo que le voy a decir para que nunca más vuelva a decir lo que está diciendo. Los evangelios no fueron escritos ni en español, los evangelios no fueron escritos en inglés, no fueron escritos en chino, en mandarín, no. Los evangelios fueron escritos en griego, especial griego koiné. Y las palabras, cuando hay palabras y textos difíciles, te decía al comienzo, hay que ir al original. Y el original, por ejemplo, de la palabra que aparece aquí en el versículo 17, que dice, hablarán nuevas lenguas. Hay que entender qué connotación le da el original a la palabra nuevo, nuevas lenguas, porque algunos entienden eso como lenguas extrañas y no se refiere a lenguas extrañas. Mire, hay dos connotaciones o hay dos palabras en el griego que describen la palabra nuevo. La primera palabra griega es neos, y la segunda palabra es kainos, neos y kainos. Esas son las dos palabras para interpretarlas o entenderlas o revisarlas cuando se menciona la palabra nuevo. La palabra neos significa algo que es nuevo completamente, que no existía y ahora lo estás viendo. A eso se refiere la palabra neos. No existía, completamente inédito, y ahora lo estás viendo. Esa es la palabra neos. Pero la palabra kainos se refiere a algo que es nuevo para mí. Existía, pero es nuevo para mí. Entonces te explico. Cuando la Biblia dice, hablarán nuevas lenguas, el original me dice a mí que la palabra que está usando Jesús ahí es kainos. Escuche, no es neos, es kainos. O sea, está hablando, ustedes van a hablar unas lenguas que ya existen, pero que para ustedes son nuevas. Te lo explico de esta manera, como cuando compras un carro. Puedes comprar un carro 0 kilómetros, no existía para ti, no existía, lo crean y tú lo ves por primera vez, 0 kilómetros, te montas en él y el carro es neos, nuevo absolutamente. Pero también está la opción de un carro que sea kainos. ¿Cómo así? El carro ya existe, ha tenido otros dueños, tú lo compras y ahora es nuevo para ti. Aunque ya existía, es nuevo para ti. Entonces Jesús lo que está hablando aquí es kainos, un idioma que ya existe, pero tú vas a tener la oportunidad de hablarlo. Hay quienes piensan, queridos hermanos, que esas palabras inentendibles provienen del cielo. Es bastante extraño realmente. ¿Será que balbucear esas palabras, si no las entiende usted, si no las entiende nadie, pueden ser mensajes que vengan de Dios?
representarán a Dios? Y si no es cierto eso, queridos hermanos, si la palabra de Dios realmente no te enseña eso, te estoy llevando a que te cuestiones. Es simplemente tal vez un fenómeno de autogestión aprendido por millones de personas y se ha convertido en uno de los mayores engaños de la historia para muchas personas que, vuelvo y digo, con fe y con amor creen que así son las cosas. Lo otro que hay que considerar y que es más delicado es que tal vez eso no sea fingido, ¿cierto? Que no sea fingido, sino que provenga no de Dios, sino del archienemigo, del archiengañador, Satanás. Eso es más grave. Por eso, antes de tomar piedras contra mí, ore y dígale a Dios de corazón que le ayude. Escuche, Jesús le ordenó a los discípulos predicar el evangelio en todo el mundo, pero los discípulos, te lo aclaro, te lo dije al comienzo, hablaban solo un par de idiomas. Por eso apareció el milagro de hablar en lenguas. Y explico algo. En Hechos 2, que es uno de los capítulos donde se basan más mis hermanos pentecostales, a quienes con amor les hablo, en Hechos 2, el verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia, hablar un idioma existente sin saberlo. Aclaro, un idioma existente. En Hechos 10 y 19 ocurren hechos similares. Y estos hechos similares que suceden eran útiles para las personas no creyentes. Dijeron, wow, si esa persona no habla el idioma y lo está hablando, o yo lo entiendo como es, eso mostraba que realmente venía de Dios. Pero fíjese algo, en los capítulos 4, 8 y 9 también se derramó el Espíritu Santo. Pero fíjese que ahí no hubo don de lenguas. ¿Por qué no hubo don de lenguas en el capítulo 4, 8 y 9? Porque no había extranjeros. Revise los capítulos, léalos. No había extranjeros. Por lo tanto, no hacía falta hablar en lenguas. Curioso, ¿verdad? No hacía falta hablar en lenguas. Y te lo voy a explicar de una manera muy, pero muy simple. Vamos a explicar lo que dice Hechos 2. Déjeme, yo voy nuevamente a Hechos, que no se me pierda Hechos. Por aquí está Juan. Y después de Juan nos encontramos aquí con Hechos. Aquí lo tenemos. Hechos capítulo 2. Leamos el verso 7 y el verso 8. Mire lo que dice. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí había en esa reunión, en ese momento había personas de 18 naciones. Ellos no hablaban ni el griego ni el arameo, que eran los idiomas que hablaban los discípulos. En el siglo I la predicación del evangelio debía expandirse por todo el mundo, por todo el imperio romano especialmente. ¿Y de qué manera sería que los discípulos pudieran hacer esto? Solamente hablando los idiomas de esas personas. Con la llegada del Espíritu Santo, en otras palabras, Dios les enseña a ellos esos idiomas para que ellos puedan predicarlo. En otras palabras, era un idioma que la gente podía comprender. Y voy a cerrar este video, que espero haya sido muy claro para ustedes y que recibo los comentarios con amor y cariño, mostrándote 6 evidencias para que tú te autoevalúes. Esto es para usted, que dice hablar en lenguas, para usted. Autoevalúe 6 evidencias para que usted revise si ese don de lenguas, y pongo don de lenguas entre comillas, es un don divino o tal vez es un engaño satánico. Primero, el don de lenguas llegó a los discípulos como una necesidad para que la predicación del evangelio se diera. Llegó como una necesidad. Ahora, cuando usted dice hablar en lenguas en la iglesia, ¿cuál es la necesidad que está cubriendo? Primer punto. Porque en Hechos 4, 8 y 9, le repito, se derramó el Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. No había extranjeros. Si no hay extranjeros en su iglesia, o si los extranjeros que hay no comprenden la lengua, porque puede haber un extranjero, una persona norteamericana que entienda el español. Entonces no necesita que usted le hable en lengua porque él lo entiende. ¿Está cubriendo una necesidad en su iglesia? Segundo, no hubo éxtasis emocional. Es decir, la gente no se puso como loca. La gente no se desordenó. Antes, al contrario, se dio el mensaje y el mensaje fue tan bien presentado, lo comprendieron tanto que la gente que estaba ahí dijeron, bueno, varones galileos, hemos comprendido que hicimos mal a Jesús. ¿Qué hacemos ahora? Y entonces los discípulos le dicen, bueno, cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, le dicen. Ustedes rechazaron a este Jesús. Bueno, bautícense en el nombre de ese Jesús que ustedes rechazaron. La gente comprendió el mensaje y la gente reaccionó. Se preguntaron, todo el mundo se preguntó qué hacer. No fue un show que se hizo. Tercera evidencia, el Espíritu Santo llegó a los discípulos y no se formó un griterío, no se formó un desorden. Recuerde, amado hermano y amigo, el Espíritu Santo es paz.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a mí, Él espera que yo dé el fruto que Él siembra en mí. Y ese griterío, eso no es paz, eso es desorden. Y Dios es un Dios de orden. El libro de Efesios dice que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. Cuarto, para que usted se autoevalúe, el don de lenguas de ese momento en la primera iglesia, la iglesia apostólica, escúcheme, fue auténtico. No se aprendieron palabras, no las repitieron, no andaban preocupados porque no podían repetir las palabras. Te repito lo que te dije al comienzo. En YouTube hay pastores carismáticos que enseñan a hablar en lenguas. ¿Cómo puedes hablar en lenguas? ¿Cómo puedes enseñar palabras? No puedes, porque ese don lo da el Espíritu Santo. Delicadísimo. Quinto, si no edifica y no predica, no puede ser un don de Dios. ¿A quién estás edificando cuando empiezas a decir y a balbucear palabras sin sentido en la iglesia? ¿A quién edifica? Respóndeme, ¿a quién edifica? Y por último, Dios no da el mismo don para todos. Entonces, cuando usted dice, es que usted no ha experimentado el Espíritu Santo en su vida porque no habla en lenguas. El día que experimentes el Espíritu Santo a hablar en lenguas, usted es un mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Porque la Biblia dice que Dios o que el Espíritu Santo no le da los mismos dones a todos. Todo el mundo no puede hablar en lenguas. Todo el mundo no es evangelista. Todo el mundo no es pastor. Todos no tienen el don de sanidad. Escúcheme y se lo repito y se lo aclaro otra vez. Cuando el Espíritu Santo llega, las manifestaciones son completamente diferentes. Y le aclaro, ese don de lenguas aplicó muy bien en el primer siglo. Allá aplicó muy bien. Pero hoy hay demasiadas herramientas y aristas. Y estamos demasiado organizados. Pero el Espíritu Santo puede tomar a una persona hoy y hacer que se manifieste en otros idiomas, lenguas. Cierro con esto. La Biblia no dice que hablar en lenguas sea el único símbolo del Espíritu Santo como prueba visible. Dicen, y escuchen esto que es muy interesante, dicen que es hablar idiomas angélicos y desconocidos. Bueno, ¿los ángeles hablan así? Es la pregunta que yo me hago y cuestiónese usted, ¿los ángeles hablan así? Porque yo me fui a la Biblia, me fui a estudiar los episodios donde los ángeles se le presentaron a personas. Se le presentaban a Adán y Eva, se le presentaron a Abraham, ¿cierto? Se le presentaron a Jacob, a Elías, a Manoa, a la esposa de Manoa y a Manoa. Se le presentaron a María, a José, pero hablaban en su idioma. El ángel vino y le dijo a María, bienaventurada eres, y le dijo esto, y María le dijo, bueno, hágase conforme el Señor quiera con su sierva. ¿Cuál es el mensaje angélico? Un estudio realizado, hermanos y amigos, y voy terminando ya, por una prestigiosa universidad de los Estados Unidos concluyó lo siguiente, que cuando una persona habla estas lenguas, entre comillas, o este famoso don de lenguas, no se activan las áreas cerebrales del lenguaje, no se activan. Por lo tanto, eso significa que no es ninguna forma de comunicación. Y la pregunta que pueden hacerme, hermano Fori, entonces explíqueme 1 Corintios capítulo 14. ¿Cómo me explica 1 Corintios 14? Bueno, déjeme decirle que en el capítulo 3 se le reprocha a esa iglesia porque viven en contiendas, viven en disensiones, en problemas, en alborotos. En Corinto había una tradición de ritos, esos ritos, y la gente hablaba lenguas de los dioses, decían ellos que hablaban lenguas de los dioses. Entonces, al mezclarse el verdadero don de lenguas del momento con ese desorden que había de quienes decían que hablaban con los dioses y las lenguas de los dioses, pues entonces el don real de lenguas resultaba un poco difícil de poner en orden a la iglesia y que la gente lo pudiera comprender. Entonces, Pablo, ¿qué les dice? Pablo cierra magistralmente el caso diciéndoles lo siguiente. Toda la problemática Pablo lo resume en el versículo 28. Pablo les dice, mire, si hay un intérprete, hágale. Pero si no hay un intérprete, cállese la boca, porque eso va a ser más desorden y se va a mezclar con lo pagano que está sucediendo ahí. A mí me parece que eso es una sabiduría de lo alto, tremenda sabiduría. Porque si es un idioma real, debe tener un intérprete. Si no tiene intérprete, no es un idioma. De hecho, les aclaro lo que les dije en uno de los videos anteriores. Se ha grabado a personas hablando en el famoso don de lenguas. Y se ha llevado esa grabación a los que dicen llamarse intérpretes, sin que el uno sepa que se va a hablar con el otro. Y lo raro es que no coinciden las interpretaciones.
Si yo escribo en este momento aquí, en este papelito, aquí, tengo un papelito aquí. Si yo escribo aquí, estoy grabando un video sobre el don de lenguas, y este papelito se lo llevan a otra persona, o yo lo grabo, ¿cierto? Lo grabo, estoy grabando un video sobre el don de lenguas, y se lo llevan a otra persona que habla español, o que es intérprete del idioma español, tiene que decir, ahí dice, está grabando un video sobre el don de lenguas. Pero si dice, está grabando un video sobre cómo cocinar frijoles y arroz, déjeme decirle que la interpretación está muy loca. Entonces, si no hay intérprete, hermanos, pues no hay nada. Y lo que Pablo dice es una manera de proteger a la iglesia, porque debe ser para edificación. Todos los que balbucean palabras en la iglesia sin que nadie las traduzca están violando el mandato bíblico, y debe haber un intérprete. El don verdadero siempre edifica a la iglesia, y si no lo hace es un don falso. Y curiosamente Jesús no habló en lenguas. Este fenómeno no proviene de Dios, y la única manera de evidenciar el Espíritu Santo es a través de los frutos. El Espíritu Santo en la vida de un cristiano llega para capacitarlo para predicar el evangelio. Ahora, si llega el Espíritu Santo a tu vida, debes dar el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Alguien me escribía y me decía, con referencia al don de lenguas, me decía esto, y es delicadísimo. Me decía, hermano Fori, tengo una amiga, de mi mejor amiga, va a una iglesia evangélica pentecostal, y ella dice que habla en lenguas. Pero lo que me parece curioso, hermano Fori, es que ella vive en fornicación. Soy su amiga y me cuenta que está en fornicación, pero me dice que habla en lenguas. ¡Qué incoherencia! El Espíritu Santo no llega a alguien que está violando los mandatos, que está violando la santa ley de Dios. Eso es incoherencia. No tienes el Espíritu Santo en tu vida. Por último, cuando el Espíritu Santo llega, te convence y te guía a toda la verdad. Es decir, cuando tienes el Espíritu Santo, no puedes seguir viviendo igual. ¿Saben? Tengo aquí puntualizado algo. Los discípulos de Dios, los discípulos de Jesús, respetaban la ley de Dios. La respetaban. Respetaban el carácter de Dios. Por eso Dios pudo manifestarse en ellos. Se habían perdonado, estaban con corazones contritos, humillados, disponibles y dispuestos para predicar el evangelio. Y Dios dijo, te voy a utilizar. Y Dios puede utilizar a cualquier persona humilde para predicar el evangelio. Algunos me dicen, este muchachito se ve que le falta mucho conocimiento. Bueno, este muchachito ya tiene casi 40 años. Y de esos 40 años, casi 30 años estudiando la palabra de Dios. Y aún eso no me hace todavía completo. Cada día sigo estudiando más. Pero le invito a usted a que haga exactamente lo mismo. Cuando el Espíritu Santo llega, un esposo maltratador cambia. Un esposo grosero cambia. Una esposa irrespetuosa cambia. Una madre es consolada, recibe respuestas a las oraciones que ha hecho por sus hijos. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Aclaro, fue necesario el don de lenguas en la iglesia apostólica porque ellos no hablaban sino un par de idiomas. Hoy no es necesario, sin embargo Dios puede utilizarlo. Dios puede obrar un milagro hoy. Y finalizo con esto. Me decía un pastor, porque yo le decía, hermano, es que es incómodo ver a una persona echando espuma por la boca y tirándose al suelo y balbuceando y saltando y dando vueltas. Y decía él, lo que pasa es que cuando echa espuma es porque el Espíritu Santo llega a la vida y está expulsando el demonio que tiene la persona. Entonces la pregunta que yo hago, entonces esa persona se vuelve endemoniado o le entra el demonio cada 8 días. Porque cada 8 días, domingo que va a la iglesia, le pasa lo mismo. Y se revuelca y se tira al piso y salta y grita y dice que tiene el Espíritu Santo. Entonces cada 8 días el demonio toma posesión de ese cuerpo. Mi idea, hermanos, no es incomodarlos, pero yo sé que eso va a pasar, sé que se va a incomodar. Espero que este video le lleve a la completa reflexión. La mentira necesita muchos argumentos y nunca estará por encima de la verdad. La verdad es sencilla de entender, sencilla. Amigo pentecostal, para que usted pueda entender el don de lenguas, debe estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Recibo todos sus comentarios, todos los recibo. Cada comentario lo respondo. Si no es grosero, si viene con respeto y si viene con coherencia, con todo gusto lo voy a responder y no lo voy a eliminar. Créame, tengo que eliminar muchos comentarios porque vienen salidos de tono. Pero aquí con respeto, este es un canal de crecimiento, no es controversia doctrinal, de crecimiento espiritual. Y si a usted le gusta crecer espiritualmente, bienvenido a Motivación Cristiana Internacional. Tiene un hermano más en Cristo, tiene un amigo más aquí en Colombia, en Medellín, al cual le puede escribir, el cual le puede pedir oración. Diga, hermano Fori, ore por mí. Y estoy orando por las personas y por cada seguidor de este canal. Lo invito a que oremos en este momento y dejemos que el Espíritu Santo nos siga conduciendo y nos siga convenciendo de toda la verdad. La verdad es integral. Son 5 columnas de la verdad y la Biblia lo declara. Y el Espíritu Santo debe llevarlo a usted a eso.
Dios el Padre es la verdad, Dios el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. ¿Y qué más es la verdad? También es la verdad los mandamientos de Dios. 5 columnas de la verdad. Ora conmigo en este momento. Amado Padre que estás en el cielo, gracias por permitirnos este bello estudio sobre el don de lenguas. Yo espero con amor y cariño, Dios, que los hermanitos que lo vean puedan estar tranquilos y convencidos de que esta es la verdad y que tú actúas, Dios, en el corazón de las personas que te buscan con humildad. Gracias por escucharnos y por respondernos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos lindos, por acompañarnos en este estudio. A todos, absolutamente a todos, les envío un abrazo fraterno desde aquí, desde mi casa, Medellín, Colombia. Esperando que todo lo que ustedes estén emprendiendo sea prosperado por nuestro Dios. En estas épocas donde la gente celebra la Navidad, cuídese, cuide a sus hijos. No se ha ido el virus, así que por favor, protéjase. Ahora se visita a los abuelitos, ellos son un poco más vulnerables, así que por favor, trate de cuidarse. Ore mucho a Dios para que Él le guíe a la verdad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Suscríbase al canal y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.